El presidente ruso se sentó frente a las cámaras, y por primera vez en años, habló no como el estratega frío y calculador que todos esperan, sino como un ser humano dispuesto a exponer verdades incómodas. Cada palabra suya cortaba el aire como una navaja. No es Rusia contra Occidente. Es Occidente luchando contra sí mismo, a través de nosotros. Hubo una pausa. El periodista no supo qué responder. El mundo tampoco. Todos esperaban tensiones, advertencias, el juego habitual de poder. Pero Putin cambió las reglas. Habló de memoria, de fe, de raíces, de la crisis de sentido que atraviesa la civilización moderna. No se puede vivir sin raíces, afirmó, y sus palabras volaron por el mundo, dejando a muchos sin aliento. La entrevista se sintió como un veredicto. El verdadero peligro no es la guerra, es el colapso de la verdad y la confianza. Señaló que la mayor tragedia no es quien miente, sino que hemos aprendido a amar la mentira y a temer la verdad. Si ignoramos estas verdades, el precio es alto. La reputación de nuestros líderes, la estabilidad global, el futuro de nuestra civilización e incluso nuestra capacidad de ser auténticos. ¿De verdad estamos preparados para enfrentar todo lo que implica vivir en una sociedad cimentada en mentiras? Para entender el alcance de este impacto, primero veamos el contexto y cómo se llegó a este momento. Occidente esperaba una entrevista predecible. Sanciones, guerra, amenazas, el guión de siempre. Pero desde la primera pregunta, el ambiente se tensó. El periodista comenzó preguntando lo esperado. ¿Cómo responde Rusia a las sanciones? ¿Qué busca en Ucrania? ¿Hasta dónde escalará el enfrentamiento con Occidente? Todos aguardaban las mismas respuestas de siempre, pero Putin tomó un rumbo inesperado. Desvió el foco. El conflicto real no está en las fronteras, sino en el corazón de Occidente. No era solo un asunto de política exterior, sino de identidad. Habló de una crisis interna que va más allá de la geopolítica. La pérdida de raíces, de fe, de sentido y de memoria. Occidente, dijo, ya no cree en Dios, ni en el honor, ni en el futuro. Solo queda la fachada. Hablan de democracia y libertad, pero temen a la verdad y a las opiniones distintas. Predican la paz, pero viven de la guerra. En el estudio, el silencio se volvió denso. Nadie respiraba. El director de cámaras no aguantó la tensión y la imagen tembló. El propio traductor, incrédulo, se quedó sin palabras. Era la sensación de que algo importante acababa de romperse. El guión tradicional de los líderes mundialistas, las frases hechas, ya no alcanzaban para responder a lo que se estaba diciendo. Por primera vez en mucho tiempo, el público, en Moscú, en París, en Berlín, en Nueva York, no sabía si escuchar a un enemigo, o a alguien que simplemente se atrevía a decir lo que nadie quería oír. Y aquí aparece el verdadero riesgo: quedarnos anclados a las narrativas vacías, rechazar la incomodidad, perpetúa la ceguera colectiva. Si no somos capaces de confrontar estas verdades incómodas, la manipulación y el miedo seguirán rigiendo nuestras vidas. Pero lo más inquietante aún estaba por llegar, cuando Putin decidió abordar la tragedia universal de la mentira y la verdad. Escuchar la verdad puede ser más devastador que cualquier amenaza militar. Ese fue el efecto real de la entrevista de Putin. No provocó miedo por lo que pudiera hacer Rusia, sino por lo que reveló sobre el mundo en que vivimos. En palabras frías, casi susurradas, Putin lanzó una advertencia. El mundo no se derrumbará porque Rusia lo quiera. Se derrumbará porque la mentira lo llevará al abismo. Y esa frase retumbó más fuerte que cualquier misil. Occidente. Occidente, según Putin, ha construido una civilización sin raíces, donde la verdad es intercambiable y el bien y el mal se diluyen en grises cómodos. No se trata solo de política, sino de una crisis de valores y sentido. Para él, la verdadera tragedia es que las sociedades prefieren la mentira. Eligen vivir en una ilusión antes que enfrentar una verdad incómoda. Y aquí Putin fue tajante.
La conciencia no se compra ni se vende. Cuando la conciencia se pierde, solo queda el miedo, y el miedo nunca es buen consejero. Eso es lo que hace tan peligrosa la mentira aceptada. Convierte a personas libres en prisioneros de narrativas, y a sociedades enteras en rehenes del miedo. El poder de la entrevista no está en la propaganda, sino en cómo desarma todas las máscaras. Putin no amenazó, no justificó, simplemente describió un mundo donde la manipulación es la norma, y donde el mayor riesgo es dejar de preguntarnos qué es verdad y qué es mentira. El impacto fue inmediato. En Europa, la confusión era palpable. Canales franceses cortaron fragmentos, analistas alemanes admitieron que dijo en voz alta lo que todos piensan en secreto. Incluso la prensa británica, tan feroz, escribió con cautela. En Estados Unidos, la reacción fue de choque. El Congreso la llamó un ataque informativo, pero hasta periodistas críticos reconocían que el golpe no fue militar, sino existencial. Y ahí está el verdadero peligro. Si aceptamos la manipulación como parte del juego, renunciamos a la libertad auténtica. Nos quedamos solos con el miedo. Entonces, ¿qué sucede cuando la verdad irrumpe en el escenario mundial y deja al descubierto todas las máscaras? El silencio global tras la entrevista fue tan estruendoso como las palabras mismas. No hubo desmentidos inmediatos ni declaraciones triunfalistas. Hubo un silencio que era más fuerte que cualquier disparo, y cuando la verdad se pronuncia en voz alta, la ilusión colectiva simplemente se rompe. Putin dijo lo que otros ni siquiera se atrevían a pensar, y al hacerlo, cambió las reglas del juego. No amenazó, no se justificó, simplemente se quitó la máscara y mostró el vacío que había debajo. La reacción en Estados Unidos fue casi de pánico. En la Casa Blanca, las reuniones se alargaron durante horas, los asesores divididos entre refutar de inmediato o dejar que todo se apagara solo. Pero, ¿cómo refutar una verdad que todos conocen, pero que nadie se atreve a nombrar? Mientras algunos comentaristas tachaban la entrevista de propaganda, otros la llamaban manifiesto de época. Lo cierto es que millones de espectadores, incluso críticos de Putin, escuchaban y asentían. Uno de los presentadores más escépticos lo dijo claro, aunque luego la frase fue censurada. No estoy de acuerdo con Putin, pero en sus palabras hay más verdad que en nuestras noticias de los últimos 3 años. Internet no olvidó esa frase y se viralizó rápidamente. En Europa, el shock fue palpable. Francia This 16 terabytes portable solid-state drive, which costs over $1,000 on Amazon,